Muy bien. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Nos hemos dado cuenta que es normal que el entrenamiento de intervalos es una metodología muy importante comparado con el de entrenamiento continuo, porque con este entrenamiento de intervalos solamente podrán acumular un volumen alto de ejercicio en intensidades muy altas, y hemos visto que el ejercicio en alta o a una alta intensidad existen elementos muy importantes del desempeño aeróbico, con el VO max, la velocidad anaeróbica y la capacidad anaeróbica. Así que nos hemos dado cuenta de que hay una sola posición en contra de este entrenamiento de intervalos, el cual es el LiPo Max. También hemos visto y repasamos unas cuantas herramientas que los entrenadores pueden utilizar para poder recetar o implementar las sesiones de entrenamiento o intervalos para poder obtener una mejora rápida e importante. Esta sería una representación gráfica del entrenamiento de intervalos, el cual nos hace creer que podemos calificar ciertos periodos de tiempo de entrenamiento de intervalos de acuerdo a la capacidad de obtener una cantidad alta, pero la única desventaja de esa clase de sesiones sería de que el deportista o atleta no puede mantener o sostener esa intensidad por mucho tiempo, y por eso tenemos esta gráfica que nos muestra las diferentes sesiones de intervalos donde el énfasis es en la cantidad y no en la calidad y no en la cantidad. Entonces, les he mencionado de que el futuro de la planificación del entrenamiento es de darle el énfasis en la parte superior y hacer una progresión a medida que la temporada avanza durante las diferentes sesiones de entrenamiento hacia la parte de abajo o inferior. También repasamos ayer que en la página web, en el sitio web naturehumane.ca, ustedes pueden descargar un archivo Excel que les permite controlar la calidad de las sesiones de entrenamiento de intervalos cuando se trata de, por ejemplo, carreras o competencias. Podemos calcular ciertas distancias en un periodo de tiempo siempre y cuando ustedes tengan una idea decente del nivel del rendimiento del deportista. Empezamos a hablar ayer un poco acerca de la noción de las sesiones avanzadas de entrenamiento, pero quiero decirles algo. El entrenamiento clásico de intervalos está bien, pero el nivel avanzado de este entrenamiento tiene una ventaja. Tiene un motivante, un incentivo. Su desventaja es un poco más complejo o complicado. Entonces, si el entrenamiento clásico de intervalos se considera desfavorable, en realidad es muy positivo. Mi punto de vista de una sesión de entrenamiento de intervalos a alto nivel ha evolucionado desde un principio hasta el final de una sesión de entrenamiento. Debe de ocurrir una progresión de los diferentes componentes de esa sesión de entrenamiento de intervalos. El número de repeticiones por cada grupo, digamos, después del primer grupo, ustedes ya han realizado el primer grupo más difícil. Los otros grupos de ejercicios deben de ser más fáciles. Durante el resto de cada sesión, les puedo mostrar la disminución de la duración de las repeticiones. Entre más larga sea la repetición al inicio de la sesión de entrenamiento, cuando el atleta está fresco y tiene gran motivación, yo también creo que la relación del periodo de recuperación entre cada repetición y entre cada grupo de repeticiones también debe de aumentar. Ustedes podrían deducir que si aplicamos esas tres reglas, menos repeticiones por cada grupo, un esfuerzo más corto y el periodo de duración más alto, entonces
se genera un nivel de motivación a medida que el atleta se cansa. Digamos que hay un abordaje mucho más eficaz. Para poder hacer eso, ustedes van a poder trabajar o desempeñar a un nivel de intensidad más alto. Sería el efecto del calentamiento entre los primeros grupos en alta intensidad, pero la intensidad también se podía aumentar de un grupo a otro de repeticiones debido a la estructura. Voy a darles un ejemplo. Digamos que una sesión de entrenamiento donde el primer grupo de repeticiones serían 12 repeticiones de esfuerzos por 30 segundos. Eso es simplemente 30 segundos de esfuerzos con un periodo de recuperación de solamente 30 segundos. Ese sería un grupo largo y un esfuerzo bastante con un corto periodo de recuperación. Si ustedes continúan haciéndolo y el segundo grupo de ejercicios serían con solamente estos segundos y aumentan el periodo de recuperación a 45 segundos, la experiencia va a ser más fácil. Y si lo seguimos haciendo y solamente hacen 8 repeticiones en el tercer grupo con 20 segundos y le permiten que al atleta de que se recupere por todo un minuto, va a ser más fácil para que el deportista pueda exigirse o hacer un mayor esfuerzo. Y lo seguimos haciendo por 6 repeticiones de 15 segundos con un periodo de recuperación de 1 minuto y medio. Y el último se considera mucho más fácil. Es posible que ya para entonces el atleta debe estar muy cansado porque solamente serían 4 repeticiones y un periodo de recuperación mucho más largo. Esa sería mi visión de una sesión avanzada de entrenamiento. Hay algunas más complejas, pero son más motivantes o motivadoras. Entonces, podemos utilizar ejemplos o muestras antes de crear o de generar una sesión de entrenamiento siguiendo estos alineamientos. Entonces, tengo una lista de las mejores 17 sesiones de entrenamiento y aparecen en la página web. Y ustedes tendrán o podrán ver una descripción cuando visiten el sitio web. Por el momento, como les dije ayer, solamente está en francés, pero aproximadamente en una semana lo tendrán disponible en español y en inglés. Además de esta descripción, hemos creado una aplicación que pueden utilizar en sus teléfonos, la cual se llama 321 Go. Pueden descargar esta aplicación, es totalmente nueva, tiene una semana de existencia, ya llevamos un poco más de 1000 personas que han utilizado la aplicación. Esta aplicación les da la información que ustedes necesitan para poder realizar cualquiera de estas sesiones, 17 sesiones de entrenamiento. Y la aplicación les va a decir dónde están ubicados y en qué punto o aspecto de la sesión de entrenamiento. Entonces aparece en el color rojo, quiere decir que está en la etapa de esfuerzo, no en la recuperación, y que le restan 2 minutos con 23 segundos antes del final, y ella podrá saber de que va en la tercera de las 9 repeticiones. Y ella también, la atleta en este caso, o deportista, sabrá cuánto tiempo le sobra antes de que termine la sesión. Cuando ustedes le inicien, la pueden descargar en ese momento si quieren, van a ver una representación gráfica de cada una de las 17 sesiones de entrenamiento. La digitan y le indican que avance, go, y recibirán toda la información, las vibraciones y cualquiera de estas sesiones, 17 sesiones. Si ustedes son un entrenador o entrenadora, ustedes van a poder crear sesiones que se adapten a cada deporte y que correspondan a la filosofía que ustedes mantengan y apliquen. Y creo que este será un gran incentivo para los deportistas. Cuando el teléfono tiene un color azul, quiere decir que están en periodo de recuperación. Voy a darles un ejemplo de una de las
17 sesiones, una de mis favoritas de entrenamiento. Se crean bloques. El primer bloque, en la parte superior izquierda, consiste en 40 segundos de esfuerzos y solamente hay 20 segundos de recuperación. 40, 20, eso sería un minuto. La segunda repetición es la misma, 40, 20. Después de que terminen las 3 repeticiones, ese sería un grupo, se recuperan por 2 minutos. Este grupo lo harán 3 veces en el primer bloque. En el segundo bloque y en el tercer bloque son muy semejantes. La única diferencia sería la duración del esfuerzo, que serían no de 40 segundos, pero de 30 segundos. Y el periodo de recuperación se tiene establecido hasta 30 segundos. En el tercer bloque, los 3 grupos de 3 repeticiones, el esfuerzo es solamente de 20 segundos y el periodo de recuperación es más largo, 40 segundos. Entonces, una sesión simple, todo encaja en un solo minuto o en 5 minutos o en 15 minutos. Cada bloque dura 15 minutos. Y debido a que tienen 3 bloques similares, toda la sesión de entrenamiento dura solamente 45 minutos, si incluimos el periodo de calentamiento y el periodo de enfriamiento. Entonces, lo interesante de esta clase de sesiones avanzadas de entrenamiento es el hecho de que todo se vuelve más fácil a medida que ustedes avancen en la sesión de entrenamiento. Así que la intensidad puede ser aumentada y el nivel de motivación se mantiene alto. Ahora que hemos visto muestras y ejemplos y herramientas prácticas de sesiones de entrenamientos de intervalos, ahora afrontemos directamente el tema de cómo comunicamos el nivel de intensidad, y este es un tema muy interesante. ¿Es necesario empujar o reforzar o impulsar? La respuesta sería no. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes vienen a mi laboratorio y yo les digo de que ustedes tienen algo intermitente, no es una sesión de entrenamiento, es una prueba. Una prueba, quiero que lo hagan 4 veces por 1 minuto, y el periodo de recuperación sería muy simple. Simplemente mantener silencio, no hacer ningún ejercicio. Probablemente el primer esfuerzo sería de alta intensidad, depende de su condición física. Debido a que están cansados, la intensidad será un poco limitada. Y en el tercero, y debido a que el cuarto sea el último, quizás hagan un mayor esfuerzo. ¿Cuál es el objetivo? Después de que han terminado con esta prueba, van a casa, se recuperan por un par de días y regresan a mi laboratorio. Y ahora voy a corregir la intensidad exactamente a un 90% de su 100%. Entonces, esta sesión va a dejarlos exhaustos. ¿Va a ser una sesión difícil? Sí, lo será, pero no va a causar exhaustión. Si ustedes se van a casa por un par de días, se recuperan y regresan a mi laboratorio, y yo adapto la intensidad a 80% de su intensidad máxima. Esto va a ser más fácil que la sesión anterior. El verde indica que es más fácil que el amarillo y no quedarán totalmente exhaustos. Un mensaje muy importante que quiero expresarles y compartirles, un mensaje que aún los entrenadores a nivel de alto desempeño que no han podido entender, es un principio muy importante. Ese mensaje es: el verde es aceptable, la zona verde es aceptable. No tienen que hacer esforzar a su atleta o deportista en una sesión de entrenamiento. A medida que avanza la temporada, está bien se puede utilizar el nivel en rojo en una sesión de intervalos, una sesión de entrenamientos, pero no forzar al atleta totalmente en cada sesión de entrenamiento. El segundo aspecto de comunicar el nivel de intensidad es muy importante. Ustedes deben saber que
ritmo cardíaco no sería una buena manera de poder apreciar el nivel de intensidad. Si ustedes no les comunican esto a sus deportistas, entrarán en una etapa de pánico cuando hagan o realicen el periodo de entrenamiento, porque lo que aparece en su reloj en cuanto al ritmo cardíaco no va a ser muy alto. Por ejemplo, este sujeto, en cuanto al nivel de intensidad, una computadora estableció el nivel de intensidad 75, 80 y 100 y 110% máximo nivel. Es decir, tenemos que estar absolutamente asegurados de que el esfuerzo ha sido recetado de acuerdo. Mire, el ritmo cardíaco toma mucho tiempo para que no llegamos a un nivel máximo. Solamente cuando el ritmo cardíaco llega a ese nivel máximo se considera como un índice decente de la intensidad de entrenamiento. En ningún caso el ritmo cardíaco se convierte en un buen indicador del nivel de intensidad. Esto lo deben de expresar y comunicar con su propio entrenador. ¿Cuál sería la manera de poder recetar el nivel de intensidad de entrenamiento si el ritmo cardíaco realmente no es un buen indicador? ¿Qué les puedo sugerir? A un nivel avanzado no es un abordaje científico. De hecho, es más práctico y más simple. Quizás no lo podamos hacer con niños, quizás la persona tiene que ser un poco más adulta para utilizar mi técnica. Ustedes recetan y implementan todo el esquema de la sesión de entrenamiento sin la intensidad. Entonces serían tres sets de 7 repeticiones con 1 minuto de periodo de recuperación entre cada uno de estos grupos de esfuerzos. Entonces, pero ¿a qué nivel de intensidad debería de realizar mi esfuerzo? Y llegamos al número 2. 2 reglas. La primera, decirle al deportista, cuando realice las 21 repeticiones, quiero que aumente gradualmente la intensidad desde el primer esfuerzo hasta el último. Esa sería una regla. Hay otra regla. Anticipadamente y antes de la sesión de entrenamiento, el nivel de dificultad. Le decimos al atleta o deportista, quiero que trabaje hoy de a 8 sobre 10 en cuanto a un índice de dificultad. 10 sería exhausto, 9 sería muy difícil, pero hoy vamos a tener como objetivo el 8. ¿Y qué creen que va a ocurrir si hay un atleta realizando 3 sets de 8 repeticiones? Después de que el atleta o deportista realice estas repeticiones y queremos saber cuál sería el nivel de dificultad, no va a llegar a 8. El atleta nos va a decir, no, quiero llegar a 9 o a 10. Entonces, tenemos que tener un acuerdo mutuo de llegar a 8 y usted me dice 9 o 10. ¿Cuál es el problema? Quizás mi primer esfuerzo lo hice a una intensidad muy alta y quizás aumenté mi intensidad a un margen muy alto. Y quizás entré en pánico y no supe utilizar el nivel de intensidad y quizás hice un mayor esfuerzo y terminé exhausto. Y por eso llegué al 10 o al 9 en esa escala del 1 al 10. Entonces, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Empezar más lentamente, aumentar sutil y paulatinamente. Y quizás el objetivo debe de ser 6. No es científico, pero sí funciona. Pero deben asegurarse de que ese nivel de intensidad debe de ser claramente establecido. En el Instituto Nacional de los Deportes en Montreal utilizamos esta gráfica. Le pedimos al deportista si ellos han recibido un mensaje 1 hora después de la sesión de entrenamiento y ellos tienen que responder cuál sería el aspecto más difícil de la competencia, si fue un 7, 8, 9 y si fue muy fácil un 5. Y
desarrollamos una gráfica de todas las respuestas que nosotros recibimos durante 30 días, cada día con respuestas, y hacemos un cálculo del promedio del nivel de dificultad durante un periodo de 7 días y el promedio en un periodo de 21 o 28 días. Y el promedio de 7 días comparado con un promedio de 28 días. Si el índice, la proporción, es más de 1.5 estadísticamente, quiere decir que se genera o puede ocurrir una lesión, o el 1.5 va a depender del deporte. Mi creencia y mi punto de vista es una proporción donde debe haber una luz en rojo que debe de ser a un nivel de 1.3 en atletismo o en maratones. Cuando se trata de competencias internacionales y en varios casos, cuando se predice el nivel de éxito, podemos llegar a ese nivel. En un solo caso, nosotros pudimos predecir algo erróneamente porque el entrenador aumentó el nivel de estrés a tal punto de que excedimos el 1.5 en un periodo de varias semanas, donde se predijo ese problema, y eso tuvo que ver en una competencia en Japón, donde hubo contacto físico entre las participantes y tuvimos como resultado 3 lesiones, y pudimos predecir que este evento ocurriría porque el entrenador había aumentado el nivel a un margen muy alto. Quizás el próximo año, cuando nos volvamos a reunir, ese nivel máximo puede llegar a 1.4 o 1.3. Esa es una etapa muy temprana, pero es una manera muy simple e interesante de evaluar el nivel de estrés. Si utilizamos esto, después de que ustedes obtengan retroalimentación, pueden realizar ciertas correcciones en un programa de entrenamiento. Como ustedes lo saben, en las últimas 3 o 4 décadas, nos hemos dado cuenta que esta manera de afilar, cómo modificar un programa en los últimos días antes de una competencia importante para poder obtener o adquirir un rendimiento excelente o alto. Entonces, tengo un colega de España, Íñigo Mujica, publicó un libro hace unos cuantos años en este tema, y el principio es el siguiente: para poder obtener un punto de rendimiento alto el día de la competencia, ustedes tienen que disminuir el volumen de 40 a 60%. Todos los estudios nos indican y demuestran lo mismo. Si disminuimos el 40 a 60% de volumen, van a obtener un punto de rendimiento muy alto. Y entonces, esa manera de afilar no es algo muy sutil. De 0.5 hasta 6% en desarrollo, francamente sería el equivalente de 1 o 2 años de entrenamiento. Lo digo en serio, 1 o 2 años. Cuando se puede hacer este concepto de afilar, podemos obtener un punto muy alto de rendimiento. ¿Cómo disminuimos el volumen? Muchos entrenadores nos dicen: necesito hacer descansar a mi deportista antes de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El atleta o deportista debe de estar descansado o descansada. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos el entrenamiento de intervalos o eliminamos el entrenamiento continuo? Toda la investigación indica, 40 estudios de investigación nos dicen y nos indican en el mismo sentido y rumbo. Lo que deben de disminuir es el trabajo en intensidad baja. Se debe de mantener hasta el nivel y el punto de la competencia. Sería contraintuitivo poder hacer esto cuando se trata de eliminar el entrenamiento intervalo. La investigación y los estudios nos dicen de que deben de mantener y preservar el entrenamiento de intervalos, pero a una intensidad baja. Y eso no es fácil para que los entrenadores puedan implementar este concepto. Algo más que también se ha vuelto muy popular en los últimos 10 años sería la caracterización por bloque. Anteriormente, cuando nosotros le explicábamos a entrenadores de cómo ir afilando o ajustando
paulatinamente, digamos, 3 veces por año. El abordaje nuevo pueden hacerlo lo más frecuente, cada mes, si es necesario. Y el principio es el siguiente: después de una competencia hay que descansar. A veces solamente nos toma 2 días o muchos días. La idea de este concepto es de que después de descansar, el énfasis sería en el volumen. Justo después, disminuyen el volumen y enfatizan la intensidad, utilizando nuevamente sesiones de entrenamiento de intervalos más cortas con cierto nivel de esfuerzos, a veces menos de 20 segundos. Y después se realiza este concepto de afilar para obtener un punto alto de rendimiento y vuelven a empezar. Recuperación, volumen, intensidad, afilar, competencia y nuevamente una y otra vez. Entonces, lo más reciente, la tendencia más nueva en el deporte aeróbico es el polarizado, entrenamiento polarizado. Por definición, es evitar el entrenamiento alrededor de el nivel máximo de anaeróbico y se trabaja con 2 puestos o polos opuestos. 20% se realiza del 20% del volumen en el nivel más alto de intensidad y el resto sería más fácil, entrenamiento más fácil. Ese sería el abordaje. El abordaje anterior, que se llamaba el abordaje del umbral, donde comparado con el abordaje o técnica polarizado, se evita de la mejor manera posible el nivel del umbral y la energía se concentra en una intensidad más alta, 20%, y 8% se recupera con un entrenamiento más fácil. ¿Funciona? Bueno, tenemos 5 o 6 estudios realizados que nos demuestran que sí funciona. Este empieza con principiantes de atletismo, ciclistas, y este es más interesante porque este colega de Austria, él tenía un sujeto deportista, el mejor atleta aeróbico en Austria, el mejor nadador, la mejor atleta en triatlón, etc. Y nos demostró con su estudio de que resulta más útil y más eficiente utilizar el entrenamiento polarizado cuando se trabaja con el nivel umbral. Ese sería el estudio con los corredores, atletas. En el lado derecho mejora, en el lado izquierdo la disminución del rendimiento. Todos los atletas mejoraron mucho mejor de los que participaron al nivel del umbral. Cuando vemos este grupo de información y estas estadísticas, ustedes creerían de que cuando se trabaja en el umbral anaeróbico, pero quizás esto no haya tomado en cuenta lo siguiente. En uno de estos estudios, cuando comparamos el entrenamiento polarizado con el entrenamiento a nivel umbral, yo creo que cuando llegamos al umbral anaeróbico no es tan positivo. Entonces, no se trata de trabajar al nivel del umbral, quizás no sea tan eficaz de la manera que lo utilizan los entrenadores. Una sesión típica con el umbral sería 1 hora a una alta intensidad. Quizás no sea agradable. La manera con el umbral anaeróbico sería, en vez de 1 hora, sería con un gran número de repeticiones, 30, por ejemplo, por 90 segundos, y la intensidad sería un poco más alta, 85% BAM. Entonces, antes de creer que el entrenamiento polarizado es mejor y más eficaz que al nivel umbral, quizás exista la necesidad de realizar un estudio de utilizar entrenamiento no polarizado. Y quizás con estos pasos nuevos en la investigación podremos abordar y aclarar estas preguntas. Ahora, las nuevas tendencias que existen, voy a compartir algo muy personal. Cuando ustedes afrontan algo nuevo en su entrenamiento,
Si el atleta o deportista ha tenido una alimentación adecuada, ha dormido y descansado adecuadamente y tiene una progresión natural, entonces recuerden de que estos son los temas básicos. En conclusión, nos damos cuenta de que para poder implementar intensidad en el entrenamiento de intervalos, esta manera de afilar puede que no sea tan eficaz si no han realizado entrenamiento de intervalos antes de la modalidad de afilar. En la gráfica y en la pantalla pueden ver los diferentes etapas y que quizás el entrenamiento polarizado no ha generado suficiente interés, pero debemos de tener en cuenta las diferentes intensidades a un nivel muy alto de calidad. Si ustedes llegan a tener la oportunidad de visitar nuestro laboratorio en Montreal, nuestro instituto queda en la parte abajo inferior de la torre y para nosotros será un placer darles la bienvenida y de que ustedes puedan visitarnos algún día. Y aquí están mis datos de contacto. Espero que esta presentación la consideren muy práctica y la puedan implementar. Muchas gracias por su atención.